Tu Bishvat, aniversario de árboles y de frutas secas. ¿Cuál vamos a decir? Secadura de cabeza. ¿Quién es este inventador que inventó que hay de hacer aniversario a los árboles? ¿Quién? ¿Dónde paran de aniversario a los árboles? Mi hija, y hay 3 días que está llorando, y la que le vamos a hacer aniversario al árbol que tenemos abajo. Brigitte, esto es árbol, esto no es persona, ¿cómo le vamos a hacer aniversario? No, le vamos a traer gato, le vamos a encender candelas, le vamos a traer regalo. ¿Qué regalo? Que venga este inventador que me diga qué regalo se trae a un árbol. No sé yo cuál. Bileden está maullando 3 días, no me está dejándola acá, ya mosquito la alma. ¿Cuál vamos a decir? Lo que hay bueno en Tu Bishvat es que se siembra árboles nuevos. Keren Kayemet, sanos que estén. El otro día vi 2 laborantes de Keren Kayemet. El uno está cabalcando, quitando la tierra, está haciendo un buraco. El otro está tomando la tierra y lo está tapando el buraco. Le dice, ¿cuál estás haciendo? Uno quita, el otro lo mete, ¿cuál es esto? Me dijeron, nosotros en normal hacemos 3. El uno cavalca, el segundo ensembra y el tercero lo tapa. Este que ensembra está jazino, no vino hoy. Estamos laborando, solo los 2, ¿cuál haremos? No, ¿cuál os diré? ¿Cuál os contaré? Tu Bishvat para los árboles, Tisha B'Av para los maridos. No, vos a mostraré la lista que me dio mi mujer. Mueces, almendras, leblevis, pipitas, fistuques, chamfistuques, cachos, piñones, castaños, pasicas, dátiles, higos, manzanas, bananas, mandarinas, membrillos, mangos, ananas, peras, afarsemones, kiwis, caicis, moras, abramilas y trandafilas. Es que quiere el charshí entero que lo traiga a casa. Ya le dije, más cola, iremos nosotros al charshí a celebrar allá. Y más ahora que el charshí de Mahane Yehuda, las noches está abierto y todos están cantando y bailando. ¿Nos iremos allá? Dicho, ya basta de hablar babajadas. Hay de Haragán, vate a emplear y vate merca lo que te dice. Y mete tino que no te den frutas gusaneadas. Me dice, ¿qué frutas gusaneadas? No hay ahora frutas gusaneadas. Todas las frutas gusaneadas ya las mercó Rafi Guinat de Colbotec. A él le hace mucho. Ya las mercó, no quedó en el charshí, no quedó. No entiendo yo, ¿de qué no frutas frescas? ¿De qué frutas secas, arrugadas y feas? ¿De qué? Me dijo, este modo me acuerdo de la cara tuya. Me decía mucho. Mi amigo topó la solución para la lista de su mujer. ¿Cuál lo hizo? Metió adentro del armario un espejo. La mujer cuando abre el armario para mirar cuál lo manca, se ve en el espejo, se mira que es mashallah, flaquita no, minudica no. Este modo le da lista corta y lo va a hacer este modo. A la otra vez le va a meter el espejo en el armario, pues en esta lista se va a cortar. O sea. Y estos supermarkets, ¿cuál os dice? Uno más ladrón de otro. Solo jolen que Tu Bishvat se está acercando. Ahí te ya pujan los precios. 2 dopios. ¿Cuál hay de pujar los precios? ¿De qué pujar los precios? Me dice, estamos haciendo embalaje especial para Tu Bishvat. ¿Qué embalaje especial que hay menester de Tu Bishvat? ¿De qué embalaje especial? Que las frutas no se sequen. ¡Asno! Frutas secas se van a secar. ¿Cuál estás hablando tú? No sé yo, no sé. Cuando veo la lista de mi mujer, me acuerdo de la familia de los caníbales. Un día, el padre caníbal con el hijo caníbal se fueron a los campos, un día de Tu Bishvat, para buscar frutas secas para comer.
Se van, buscan, en súbito el hijo caníbal ve de enfrente una fruta. Ama, ¿qué fruta? Fruta blonda, fruta alta, fruta pachas largas, 90, 60, 90. Y un balcón, verá, ¿qué balcón? No demandes. Averoso. Bueno, curto las haremos porque el Jajam Adi está aquí, nos va a comer. Por esto, en fin, el hijo caníbal le demanda al padre caníbal, papá, ¿la comeremos? El padre miró, pensó, dijo, hijo, esta fruta está fresca. Más mejores, vamos a tomar esto a casa. Y vamos a comer a tu madre que está secada entera ya no se vaya. No le contes esto a mi mujer, ¿eh? Y este maestro de escuela, manco que lo vea, cuando les dijo a los elevos, tomad vuestros padres y vamos juntos a buscar narcisos en los campos, narcisim. Y me dijo, y hay una semana que me está arrastrando en los campos, que es que vamos a topar un negromazal de marcisto. Y ya no me quedo pachas, ya no me quedo piezas, el bel ya me está tuyendo, no estoy poniendo más. Fíjate, que topimos un maldito narciso, la alma ya me salió, la alma. Maestro, ¿tú quieres que los hijos topen narcisos? Tómalos tú con ti, vate con ellos. No una semana, un mes, vale. ¿Cuál lo quieres de los padres? No sé. A mí lo que me place en Tu Bishvat es las 4 copas de vino. ¡Qué alegría! Ama, tengo un problema. No me acuerdo si la copa primera es vino blanco o vino colorado. Ama, ya topé el remedio. Yo primero bebo 4 copas cuando la copa primera es vino blanco. Después bebo otras 4 copas cuando la copa primera es vino colorado. De este modo estoy seguro que no me hierrí. Y estoy seguro que de los cielos no me van a echar culpa. Y no copas de vada edad, estos escasos. Ni con microscopio se está viendo esta copa. Copas. Chucales. Sí, chucales. Ay, ya vino la noche de muerte, ya nos sentimos al pranzo, y ya se metió las frutas secas, y ya se sentaron todos, y ya dijimos los berajotes, boré peri aetz, boré peri adama, boré peri me lo comí, como decíamos en la chiquez. Y ya estamos comiendo. En súbito que no me quiero una almendra aquí en el garón. ¡Ay, Dios! Ni se abajo, ni se sube arriba. Me estoy ahogando, ya no tengo a ver telespray, ya me va a hacer barminar. ¡Ay, de pichín! Ya me tomaron al hospital. Y ya vino el doctor. Estoy mirando, el doctor está trayendo damlas de hoyos, me está metiendo damlas a los hoyos. Le dije, ¿cómo estás haciendo, doctor? La almendra tengo aquí. ¿Cuándo me estás metiendo damlas a los hoyos? Me dice, esto es para que ahora otra vez mires bueno lo que veas lo que estás comiendo y que no me deranjes en medio de la noche. Buena guerra que tengas.